Bueno, les cuento rápidamente. Una, me comentó Olivia que la semana que entra es la última sesión, eh, pero que dado que hoy se enfermó y también que pues le comenté lo que les voy a comentar ahorita a ustedes de un encuentro, pues que ella tenía disposición de hacer alguna sesión adicional ya acercándose al fin del semestre como para asesorar ya los trabajos finales y todo, como revisarlos. Entonces, nada más les paso como el mensaje que me dio. Igual ya tal vez tú tengas más información, Emilio, pero sí entiendo que las últimas sesiones la próxima semana de los talleres. Ahora les recuerdo que la idea del seminario era empezar con las sesiones que tuvimos al inicio, con las charlas, las invitadas, invitados y demás, después tener este bloque de talleres y después regresar para hacer el trazo de un proyecto colaborativo. Eh, el plan original era que en estas últimas sesiones que vamos a tener en mayo, pues viéramos algunas cuestiones de diseño de proyectos y dejáramos redactado un proyecto para desarrollar el próximo semestre. Pero en el taller de Pure Data surgió algo y pues quería extenderles a ustedes la información y la invitación. Va a haber un encuentro, les puedo mostrar ahorita nada más como se ve en mi pantalla. Bueno, esta es la página de Instagram de este fanzine que se llama YOM, organizando un encuentro para el 11 de junio, que se llama Bank Bank. Y este encuentro, no sé si tú estás relacionado con esto, Hernani, o si eres parte de la organización o algo así. Yo no te escucho, no sé si solo soy yo. Mm, Yo tampoco lo escucho. Eh, ¿Escuchan? Ya no, te escuchamos por un instante y después. Sí. Eh, ah, puede ser que sí. Ya, sí. Sí, bueno, me escribió Isaac y Paula y me invitaron a dar un taller, entonces voy a dar un taller ahí en ese encuentro. Pues ahí está. Este, sí, o sea, también Mike va a estar involucrado, justamente como que ellos fueron los que nos dijeron. Y pues metí una propuesta o sea, como parte del grupo de Pure Data, pero la propuesta, pues yo la metí muy a propósito, pues con la posibilidad de que fuera algo audiovisual, ¿no? Entonces, la invitación concreta que les quería hacer es, si a ustedes les gustaría que aprovechemos esto, pues también para hacer un primer ejercicio de interacción entre los tres talleres. Ya le comenté a Jonathan también, y sé que el martes pasado habló con su grupo, pero no he hablado con él a ver en qué quedaron. Eh, y hoy en la tarde también vamos a verlo con los de Pure Data. Pero la propuesta concreta es armar un concierto, que es el 11 de junio. O sea, yo ya mandé la propuesta, ya me escribieron que sí hay espacio, que sí estaría muy chido. Pero ya nada más habría que definir, pues, quiénes participan. Hay que mandar lista de participantes y una serie de cuestiones, ¿no? Ya más como armar unos videitos para la difusión del evento y cosas así. Pero pues primero que nada confirmar quiénes participarían. Entonces, pues la invitación es, si les latería también como el grupo de Hydra, pues participar en este concierto. Si sí, pues ya nos podríamos de acuerdo. De hecho, creo que podríamos aprovechar las sesiones de mayo justamente para esto. Y pues cerrar el seminario más bien, más que diseñando un proyecto por escrito, pues armando ya esta primera colaboración, que sería un concierto presencial el 11 de junio durante el encuentro de Bang Bang. O sea, lo haríamos in situ. Y la propuesta sería hacer un concierto de audiovisual en vivo. No sé si necesariamente live coding o piezas ya, digamos, preelaboradas, pero sí correrlas en vivo y posiblemente podría ser una cosa ahí como de ejecutar códigos ya hechos. No sé, o sea, también ustedes en la parte de Hydra, pues como lo consideren y lo hayan venido trabajando, y en Pure Data supongo que haríamos algunos instrumentos digitales con los que haríamos alguna improvisación en el momento. Y también me dijo Jonathan que igual por la parte de Arduino podrían hacer algunos controladores para interactuar con los instrumentos en el momento. Pero la cosa sería presentarnos eso como seminario,
presentar pequeñas piezas de 5 a 6 minutos, porque el concierto en total debe durar entre 30 y 35 minutos, más o menos. Entonces sería hacer equipos. Ahorita, digamos, la cuestión era informarles de esto, invitarles. Si quieren, ya ustedes en el resto de la sesión discútanlo, platíquenlo, vean si esto también apoya y no estorba el proceso que ya tengan y a lo que ya habían definido para cerrar el taller. Y si creen que puede fortalecer y se les antoja y les gusta, pues nada más me confirman al ratito quiénes participarían para enviar la lista. Y en función de eso también planear las sesiones eh, pues que van a volvernos a reunir a todas y a todos, ¿no? Eso y nada es confirmarles, entonces la semana que entra es la última que tenemos en este horario con Olivia y el 5, o sea, entre 2 semanas, ya nos veríamos de vuelta a las 5 de la tarde todos juntos. De hecho, el 5 la idea es pues que cada taller pueda presentar a qué llegó para enterarnos y pues si la mayoría sí participa en el encuentro de Bang Bang, supongo que también usaríamos la sesión del 5 para ponernos de acuerdo en cómo vamos a trabajar. Y a través de eso daríamos, esas, si en el encuentro participa la mayoría, pues yo les voy a proponer el 5 que usemos eso para cerrar el curso, incluso para hacer como la evaluación, el cierre. Si no participa la mayoría, pues entonces seguimos en el plan original y el encuentro lo manejamos aparte. Pero pues yo como que más bien les dejo a ustedes la información para que lo discuten, lo comenten según lo que ustedes quieran y lo que les convenga. Pero pues nada más que sepan que la invitación está abierta, ¿no? Y que el 5 de junio regresamos al horario de las 5 de la tarde. No, de mayo, perdón. En 15 días volvemos al horario de las 5 de la tarde y ese día pues pedirles si pueden como compartirnos a qué llegaron el curso de Hydra y lo mismo va a ocurrir con los otros 2 talleres. Ya también Jonathan está al tanto de eso y bueno, los de Pure Data de por sí es el horario en el que nos quedamos desde el inicio, ¿no? Pero también ya Mike está al tanto de que el 5 es para mostrar a qué llegamos en Pure Data, ¿no? Sí, me expliqué, no hice muchas bolas. Sí, fue claro. No, sí. Solo me quedo con la duda de, o sea, sería hacer equipos con los otros talleres, ¿no? Sí, sí. El 5 pues definiríamos cuántas piezas, o sea, nos pondríamos de acuerdo ese día. Yo sé, Emilio, que Mariana y a ti el horario de la tarde no les funciona bien, pero si a pesar de eso, pues quieren participar y unirse a los equipos, pues igual comuniquémonos por Telegram y vamos así. Mike va a estar aquí y de hecho ya me confirmó que sí va a poder participar también presencialmente, porque él también va a dar alguna charla dentro del encuentro. Y bueno, Olivia no creo que vaya a venir a eso, pero si ustedes, Emilio, quieren participar y no pueden estar viniendo en las tardes los jueves, pues nos vamos comunicando por Telegram para articular eso, ¿no? Entonces, va. Bueno, pues yo los dejo trabajar. Nada más queda hecha la invitación. Y si al ratito me puedes contar, Emilio, en qué quedó la cosa. No sé si, para no estar triangulando, confírmenle a Emilio quiénes participarían. Y ya me pasas la lista. Y ya posiblemente haga un grupo de Telegram específico para el encuentro Bang Bang, ¿no? Pero ya ahí nos vamos coordinando. Una pregunta. Sí. Como ponía Nani, el concierto es presencial, ¿cierto? Sí. Y las sesiones, si decidimos, por ejemplo, terminar a través de la presentación en el concierto, haríamos algunas sesiones presenciales también, como para poder trabajar con los de hardware y armar. Sí, porque el martes me reuní un ratito con Jonathan y justo hablando de eso, yo la propuesta que le hacía a Jonathan es que por lo menos una vez nos reuniéramos así sin prisas, como para tal, posiblemente podríamos terminar de articular en línea. O sea, a ver, el tema es como no tenemos un espacio adecuado dentro de la facultad, ¿no? Y en la unidad de posgrado no hay salones adecuados para reunirnos más de 5 personas. Bueno, en la unidad de posgrado por sí no hay salones adecuados, ni acústicamente, ni en equipo, ni nada. Y además no tenemos disponibilidad porque se la apañan los otros posgrados, ¿no? Y en la Facultad de Música el acceso está muy restringido a máximo 5 personas. O sea, yo no puedo
proponerles que vayamos 10 personas al INE porque no nos dan permiso. Entonces yo lo que le planteaba a Jonathan era que terminemos en línea todo lo que es la organización, que cada quien prepare sus códigos, que trabajemos en, y quizás los equipos puedan empezar a ver presencialmente y que ya cuando se acerque la fecha cerremos el seminario, incluso se expidan las constancias para no mezclar cosas y extramuros. Podemos hacer un par de sesiones quizás aquí en nuestra casa. Eh, puede ser una opción porque es amplia o vemos qué espacio es el adecuado, pero ya fuera del contexto de evaluación académica, ¿no? Para no mezclar cosas, ¿no? Y no tener problemas, sobre todo porque está prohibidísimo que los seminarios se lleven en casas particulares, ¿no? Pero si cerramos el seminario y se expiden las constancias, lo otro ya es algo extramuros que lo organizamos independientemente y ahí ya no habría problema. Sí, pero sí, o sea, sí tendría que haber una instancia de contacto presencial antes para que todo salga bonito, ¿no? Pero eso lo discutiríamos el 5 de mayo con las personas que quieran participar. ¿Va? Va, Bueno, pues yo les dejo. Cualquier cosa ahí estoy en el Telegram. va. Gracias. Cuídense, chao. Sí, adiós. Bueno, pues solo para mencionar que sí, no pudimos rescatar la grabación de la sesión pasada, pero bueno, ya vi que en el Discord ya compartieron algunas ligas. Pues básicamente estuvimos trabajando en Glitch, que digamos es una forma pues, un poco más, ¿cómo decirlo? Pues más una forma de trabajar más redonda que la que estuvimos haciendo antes de esto de trabajar en P5, luego subirlo a GitHub. Entonces es una alternativa bastante viable para subir una página y tener, digamos, esta modalidad como de piezas fijas, que es algo que también es una posibilidad de salida de lo que puede suceder aquí. Y bueno, también pensar en Hydra como un elemento que puede existir dentro de una página y que puede interactuar con otros elementos, que fue un poco lo que estuvimos viendo, asociar, por ejemplo, ciertos eventos a botones, ¿no? Botones ya como objetos HTML. Entonces, son posibilidades, digo, creo que en general esta forma de hacer las cosas puede ser complicado porque prácticamente implica pues también tener un poco de bagaje de HTML que de repente, pues no sé, así. Supongo que hemos tenido como un acercamiento a esto pues ya de manera práctica, pero ya a nivel como más pro, pues también es una cuestión ahí que tener en cuenta. Y también había quedado pendiente la cuestión de poder establecer algún tipo de comunicación entre Hydra y otros programas. Olivia mencionaba que pues hay distintas técnicas, ¿no? Como distintas formas de resolver el problema que no necesariamente recurren a la comunicación OSC. Eh, pero bueno, la comunicación OSC es un básico como para establecer esta relación entre los programas que pueden interactuar de alguna manera. Entonces quedó pendiente activar de alguna forma esto del OSC con Hydra y pues no sé cómo empezar porque la verdad es que es como un descubrimiento como reciente también al cual me he enfrentado, perdón. Pues cómo vincular de alguna forma un evento que existe en una aplicación y que pueda, digamos, tener algún tipo de consecuencia. Sobre todo para la parte audiovisual es muy útil porque, bueno, en mi experiencia nunca es tan fácil o bueno, no es muy fácil poder controlar ambas aplicaciones al mismo tiempo, ¿no? Simplemente por el hecho de tener las ventanas. Entonces, la cuestión de OSC justo permite, por ejemplo, tener una perspectiva, digamos, centralizada en un programa específico y ya lo demás va corriendo y está siendo controlado. Por ejemplo, bueno, voy a compartir tantito pantalla solo para mostrar algunos ejemplos de lo que, pues, de cómo he trabajado el OSC. Déjenme, encuentro creo que es esta cosa. Es que no lo estoy encontrando.
pero bueno, voy a compartir esto solo para mostrar un poco, digamos, hacia dónde podemos llegar con esto del OSC y controlar Hydra. Por acá tengo, digamos, este código que fue el que estuve utilizando para enviar mensajes OSC. De hecho, estoy utilizando aquí exactamente el mismo protocolo que utiliza Olivia en este ejemplo que nos compartió de OSC Hydra. Y bueno, es bastante útil como para detonar eventos, encender algo, detenerlo. Y digamos, yo ya no necesito estar en la ventana de los visuales, sino todo puede suceder directamente como el control aquí. Esa es una forma un poco sencilla de trabajar con OSC porque, digamos, lo que estoy haciendo es simplemente mandar un mensaje de encendido o apagado a una dirección específica, que en este caso es la misma computadora. Bueno, si quieren más adelante hablamos un poco más del protocolo OSC y cómo funciona y qué posibilidades tiene. Pero bueno, lo más importante de todo esto es la dirección y el puerto, que es el que estamos en este caso enviando, hacia el cual estamos enviando, que de hecho es el mismo puerto que Olivia tenía activado en esta aplicación. Y bueno, hay una cosa muy interesante de trabajar con OSC y por ejemplo ya haciéndolo directamente en Super Collider, por acá no estoy como muy seguro de dónde tengo el archivo, pero digamos es posible también desde Super Collider enviar datos dinámicos, por decirlo de alguna manera. A mí me gusta mucho trabajar con esta cosa que se llama Proxy Space. Y voy a investigar dónde quedaron esos archivos, porque justamente es posible enviar información ya de manera como más continua. Esto también me ha parecido muy importante para, por ejemplo, controlar la posición de una cámara y que no solamente sea está en esta posición y luego está en esta posición, sino que pudiera existir como este continuo de mensajes, como por ejemplo para hacer un paneo del control de la cámara, ¿no? Ya sin necesidad de estar, no sé, me imagino algo como poniendo 1, 2, 3, 4, 5 en cada uno de los mensajes, sino ya automatizar, digamos, el envío de todo esto. Hay algunos detalles tal vez que podemos mencionar sobre OSC, pero antes también me gustaría preguntarles si ya han tenido experiencia trabajando con OSC, cómo lo han implementado en proyectos. Sí. ¿Alguien? Yo no. Yo no he tenido experiencia de ningún tipo, ni con la imagen tampoco. Esta sería la primera vez. Ah, sí, yo igual. Yo tampoco. Yo sí, un poco. ¿Sí me escuchan? Ah, ok, sí. Bueno, de hecho con Emilio teníamos una banda y ahí usábamos OSC, entonces pues de ahí viene la experiencia. Casi no te escuchamos, Hernani. Ah, Listo. ¿Qué? Sí, 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 sí. Justo lo de la banda es algo como muy interesante. De hecho, voy a compartir otra vez la pantalla solo para eh, mostrar algo y que Hernani también se acuerde de justo esta forma de compartir código, que era lo que utilizábamos para tocar. Y bueno, también es algo que utilizo ya no para compartir código entre computadoras, sino para enviar, por ejemplo, ya mensajes directamente a alguna aplicación. A mí, por ejemplo, me gusta mucho enviar el código que estoy declarando como si fueran mensajes OSC que pueden ser recibidos por algún entorno, como si pudiera, digamos, imprimir los mensajes dentro del espacio de los visuales. Por aquí ya lo encontré. Sí, sí, Nani, no te preocupes. Por acá ya encontré esta modalidad de trabajo que, digamos, ya es una forma un poco más compleja de trabajar con el envío de mensajes, que implica utilizar un OSCDEF, que es digamos,
la estructura que se puede utilizar dentro de Super Collider para enviar mensajes OSC y algunas funciones ya dentro de este espacio de proxy space como para enviar dinámicamente una secuencia de mensajes. En este caso, por ejemplo, una secuencia de 0 y 1 que, digamos, se va detonando de manera aleatoria a partir de un tempo específico, como si fuera un secuenciador de mensajes OSC que se envían. Podemos hablar de esto también más adelante. Esto ya es una forma como, digamos, como de live-codear los mensajes OSC, que a mí me ha parecido muy útil porque de hecho, por ejemplo, podemos tener algún tipo de sintetizador que vaya corriendo en el mismo reloj de estas funciones y entonces es mucho más fácil sincronizar eventos secuenciados sonoros y eventos secuenciados que pueden depender de los mensajes OSC. Entonces, bueno, voy a dejar estas ventanas abiertas solo para que no se pierdan. Y podemos hablar un poco de OSC. Digo, no hay, voy a dejar de compartir un momento la pantalla. Hay, digamos, bastante información en internet como para ir explorando esto. Espérenme. Digamos, déjenle acceso a Hernani, ahí está. Les voy a enviar por acá una página, por si quieren revisar sobre pues ya detalles como más específicos, más técnicos del OSC. Digo, aquí tal vez tengamos que omitir algo de esto, justo para poder llegar rápido digamos, la implementación, tratar de entender qué es todo esto. Y bueno, OSC, digamos, es parte como de una serie de como necesidades que han existido justamente para ir, digamos, conectando los instrumentos musicales. Podemos pensar que este protocolo como MIDI es un antecedente directo también de la forma de intercambiar algún tipo de información. Y bueno, ya para llegar lo más rápidamente posible, OSC surge en el contexto justo como de las redes, ¿no? De poder enviar mensajes dentro de una red, por ejemplo, una red en una casa. La misma computadora puede funcionar como una especie de red. De hecho, la forma en la cual vamos a iniciar este pequeño ejemplo de Hydra tiene que ver con, digamos, enviar localmente mensajes, ya no entre varias computadoras, sino entre varios programas que existen o que pueden correr dentro de la misma computadora. Entonces, partiendo de este hecho, partiendo de la idea de que OSC funciona en el contexto de una red, pues hay dos aspectos importantes a tener en cuenta. La dirección, podemos pensar que esta red que se va construyendo implica que las computadoras o los dispositivos se conectan a la red y esta red genera una dirección específica para cada uno de los elementos. Por ejemplo, podemos pensar en el módem de las casas, de nuestras casas. Cada vez que la computadora se conecta a un módem, automáticamente genera una dirección y entonces, por ejemplo, pensando que quisiéramos compartir algún tipo de información en una red local, si conocemos las direcciones de un dispositivo y de otro, puede haber algún tipo de intercambio de información. OSC utiliza o parte de esa misma lógica para enviar mensajes que puedan ser utilizados ya en un contexto musical, pero yo creo que hay una posibilidad muy grande en OSC hacia la parte multimedia, justamente, ¿no? O sea, no es necesariamente un mensaje que esté como asociado a un parámetro musical, sino son números que pueden utilizarse para prácticamente cualquier cosa. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, el contexto de las redes de OSC, pues es importante, digamos, tener en cuenta que podríamos conectar, por ejemplo, distintos dispositivos. Hay
unas aplicaciones que de hecho la semana pasada Mike se conectó y habló un poco de eso. Por ejemplo, para el teléfono, para utilizar, digamos, una especie de controlador dentro del teléfono que pueda utilizarse ya para controlar la computadora. Hay uno que a mí bueno, hay una aplicación que a mí me gusta, que creo que sí es de paga. Voy a buscar rápidamente. Igual comparto pantalla para que lo puedan ver. A mí, por ejemplo, me ha servido ya en contextos muy específicos el uso de este tipo de aplicaciones, que es muy interesante porque permite diseñar, digamos, un controlador que puede existir en el teléfono, en una tableta, y bueno, se le puede asociar distintos parámetros, distintas como posibilidades, no está restringido, digamos, a un rango específico, como si es el caso de MIDI. Aquí podríamos tener, por ejemplo, botones de 2 estados que coinciden con lo que ya había mencionado por acá, donde podemos pensar que el 1 es encendido y el 0 es apagado, o estos sliders que ya permiten tener una graduación, digamos, de algún tipo. A mí esto es lo que más me parece interesante de OSC, porque, digamos, en el contexto de lo que ya había mencionado, de un continuo, voy a usar ¿dónde quedó? Oh, qué raro. No hay como una plumita aquí. Bueno, creo que no hay. Eh, no, no lo encuentro. Pero la idea es esa, pensar que pues los mensajes van a suceder como si fuera un momento de la información y si hay, por ejemplo, la necesidad de hacer como un continuo de todo esto, es mucho más fácil, por ejemplo, tener saltos que ya no impliquen números enteros, ¿no? Que fuera 0, 1, 2, 3, sino podríamos tener graduaciones mucho más finas, que ya en términos, por ejemplo, de la posición de un objeto, puede marcar la diferencia de esta percepción de continuo en la posición de algo. Bueno, esto de las redes es algo como importante, y la otra cuestión importante dentro de OSC es lo que podemos llamar un tipo de dato. Eh, los tipos de datos dentro de prácticamente cualquier lenguaje de programación o entorno de trabajo son importantes. Voy a utilizar aquí Super Collider para hacer unas anotaciones. Voy a hacer esto, ay no, más grande. Voy a ponerlo por acá. Tipos de datos, que es, digamos, prácticamente el meollo de trabajar con lenguajes de programación y bueno, también aquí en lo que vamos a estar construyendo dentro de Super Collider. Entonces, los tipos de datos, los más útiles o los que más se implementan, de hecho en Hydra lo hemos estado haciendo, son los números, que pueden ser enteros, que pueden ser de punto flotante. Es decir, números como 1, como 5, en el caso de los enteros, o números como 4.5 para el caso del punto flotante. Digamos que es el tipo de dato más común a la hora de trabajar, digamos, con audio o con imagen, porque en todo caso permite determinar justo los parámetros de lo que sea que estemos controlando, por ejemplo, frecuencia, por ejemplo, acercamiento o alejamiento para este tipo de estructuras como lo de Voronoi o noise, ya dentro de las fuentes que pueden existir dentro de Hydra. Pero hay otros tipos de datos y bueno, OSC también toma en cuenta esto. Los caracteres también pueden ser tipos de datos por sí mismos. De hecho, esto que estoy escribiendo puede ser información que no necesariamente es numérica y que puede, por ejemplo, conducir como lo que está por acá, no, por acá, a enviar texto. Entonces, esto también es importante. Texto, podemos llamar esto como string.
¿Qué puede ser información? Aquí ya dentro de Super Collider lo podemos escribir. Esto es un string. Casi siempre los strings dentro de los entornos de trabajo están entre comillas. Y entonces, si yo declaro, por ejemplo, esto, aquí dentro de la post window de Super Collider lo va a interpretar como si fuera eso, como si fuera una concatenación de caracteres. Hay unas ideas muy locas que en algún momento revisé, por ejemplo, para el caso de Open Frameworks, donde hay algunos ejemplos donde también es posible ya no compartir números o caracteres, sino otros tipos de datos que son como estándar ya también en esta lógica de los entornos de programación. Por ejemplo, imágenes. Hay en los ejemplos de OSC de Open Frameworks, hay algunos donde se envían imágenes a partir de este protocolo OSC. Entonces, pues prácticamente pues, podemos enviar cualquier cosa que pueda ser leído. Yo creo que estos dos tipos de datos, los números y los caracteres o el texto, son los más comunes que vamos a utilizar en el contexto OSC. Pero bueno, también hay estas otras aproximaciones que yo creo que pueden ser hasta como experimentales para enviar otros tipos de datos, emojis. Esto estaría bueno probarlo. De hecho, bueno, esto ya es una, una pausa o una anécdota que me sucedió a mí y también a un amigo, a Dorian Sotomayor, justo con Super Collider, porque creo que, bueno, control punto es este comando dentro de Super Collider para detener, digamos, la reproducción de sonido. Pero control punto en el contexto de estos escritorios es una forma de justo de escribir un emoji. Entonces yo cada vez que escribo control punto sucede como esto rarísimo. Entonces también, digamos, es algo como loco de pensar que pues, los emojis funcionan como si fueran, de hecho aquí ya se trabó esto, ahí está, como si fueran caracteres, pero que, digamos, son como algo raro, ¿no? Yo todavía no entiendo cómo se lee desde la computadora un emoji, pero bueno, esto ya ha generado problemas justo en este contexto de Super Collider, por ejemplo. Eh, entonces, sí, podemos pensar en en este otro tipo de información como emojis para enviar algo. Podemos ponerlo aquí como emojis. Pero los más comunes van a ser números y texto. Entonces, solamente para tener en cuenta que los tipos de datos se van a representar, pues, los números como números, que yo puedo escribir aquí un 5, puedo escribir un 12.9. No es necesario indicar ningún tipo de instrucción para determinar que esto es un tipo de dato numérico, ya el mismo 5 lo expresa, pero para el caso de texto sí es necesario poner todo esto entre comillas. Eh, a ver, por acá Hernani compartió algo, voy a abrirlo. Ah, sí, claro, de hecho los emojis se expresan como esto, ¿no? Podemos hacer la prueba más adelante para ver si OSC puede compartir, bueno, puede compartir esto como si fuera digamos, texto. Ah, y bueno, esto también es algo como importante. Por ejemplo, yo podría mandar un número, por ejemplo, podría mandar un color como si fuera un string. Es decir, estos solamente son caracteres, no tiene una implicación como de tipo de dato. De hecho, aquí también podríamos agregar justo colores. Pero hay una forma muy interesante en la cual distintas plataformas pueden funcionar. Y por ejemplo, podríamos enviar esto como si fuera un carácter, o como si fuera una secuencia de caracteres, y podríamos transformarlo de alguna manera para que este tipo de dato se convirtiera en otro tipo de dato. Esto, digamos, depende ya de cada entorno de trabajo, pero bueno, podríamos, por ejemplo,
De hecho, creo que sí lo podemos hacer con Super Collider. Voy a ver si se puede. As string. Y entonces aquí lo que está sucediendo es que este número, que existe como número dentro de Super Collider, lo podemos convertir a una secuencia de caracteres. Al final, lo que pasa acá en la post window es exactamente lo mismo. Se va a imprimir el 12.9. La diferencia es que con esta forma de convertir el número, esto va a existir ya como una secuencia de caracteres, sino como un número. Entonces también eso es importante. De hecho, cuando lleguemos a ver como los ejemplos de Pure Data, sobre todo, es necesario implementar como una instrucción para parsear la información, en este caso un número, un string, ya digamos, la lógica del OSC. En Super Collider no es necesario, está mucho más redondo, como más, a mí me parece como más cómodo, como no es necesario meterse como a convertir la información, empaquetarla y enviarla, sino ya digamos, creo que Super Collider existe ya en este contexto de OSC y de hecho varios de los la lógica de la arquitectura de Super Collider está basada en este tipo de comunicación OSC. Bueno, ya casi terminamos de explicar. Digamos, esto de los tipos de datos es uno de los elementos importantes. Voy a anotar por acá, después de tipos de datos. Es importante ¿cómo? Dirección, puerto. Ya hablamos de la información que queremos enviar, que va a ser, digamos, un número o texto. Y solamente haría falta un elemento más para que, digamos, pudiéramos tener todas las características de un mensaje OSC. Esto es el tag, digamos, un identificador para indicar qué estamos enviando y que esto pueda ser leído por otro lado. Por ejemplo, yo puedo indicar, de hecho por aquí en este ejemplo que tenía por aquí, justo aquí está expresada la lógica de un mensaje OSC, donde el primer elemento que debemos enviar es el identificador del mensaje. En este caso, yo le puse retrob para indicar algún tipo de transformación que ya más adelante utilizo. Y después del identificador está el número o el valor que queremos enviar. Entonces, en este caso, bajo la sintaxis de Super Collider, podemos ver bastante condensado estos elementos que necesitamos. La dirección, que en este caso localhost es la dirección de mi propia computadora, también se puede expresar como 127.0.0.1. Cualquiera de las dos modalidades funciona. El puerto hacia el cual yo quiero enviar la información, y esto es importante también porque, por ejemplo, para el caso de Super Collider, Super Collider ya tiene por sí mismo un puerto a partir del cual está escuchando mensajes OSC. No estoy muy seguro si se puede cambiar, pero siempre he tenido como problemas justo a la hora de enviar mensajes de Super Collider a algún otro entorno o de leerlo, porque creo que son mucho más fijos los puertos dentro de Super Collider que los puertos en otros contextos. De hecho, podríamos enviar mensajes OSC a distintas direcciones con distintos puertos en el contexto de otros entornos, pero bueno, ahora vamos a probarlo con el puerto que por defecto tiene Super Collider. Entonces tenemos la dirección, el puerto, el identificador del mensaje y el número que queremos enviar, que puede ser un 1, puede ser un 0, también podría ser una colección de números. Yo podría agregar 2 valores y entonces el mensaje OSC estaría compuesto ya de 3 elementos: el identificador, un valor y otro valor, podría ser 5. Podría agregar más y más elementos. Por ejemplo, yo podría mandar aquí un mensaje y todo esto podría ser leído como un mensaje OSC. Entonces esto también es importante. El mensaje OSC no necesariamente
es solamente un valor, sino pueden ser distintos valores y pueden ser distintos tipos de datos. También pueden estar intercalados. Por ejemplo, yo podría mandar un número y luego un string, que es esto. Recuerden cuando está, entre comillas, digamos, cualquier texto o concatenación de caracteres es leído como un string. El 10. Por aquí podría tratar de mandar un emoji, pero bueno, todavía no sé cómo lo podríamos hacer, pero podríamos copiar el identificador. Sí. Sí, de hecho, por acá Hernani menciona que Diego Dorado explica el proceso de trabajo con emojis, OSC en Tidal Cycles. Sí, hay como un performance, ¿no? de Diego Dorado donde pues envía emojis para justo, digamos, controlar desde una máquina como Tidal Cycles ya el despliegue de estos emojis como si fueran la imagen de lo que está sucediendo. Puede ser un caso digamos, de cómo funciona esto. Entonces, sí, solo para repasar, necesitamos, en este caso, bajo la sintaxis de Super Collider, guardar en una variable la información de la dirección hacia la cual estamos enviando el mensaje y el puerto. Todo esto queda en M y entonces por acá ya podemos utilizar la misma variable M para enviar un mensaje que tiene un tag y luego tiene, digamos, toda esta serie eh, de información. Ahora, hay un detalle. Aquí, si se fijan, lo que estamos haciendo es enviar toda esta información, pero ya del lado, tanto de Hydra como de Super Collider, incluso del lado de Pure Data, tenemos un problema porque el mensaje está llegando como un paquete, o sea, esto ya está completamente empaquetado y entonces para leerlo debemos tener en cuenta que esto funciona como si fuera un arreglo. Voy a hablar muy poco de esto de los arreglos. Podríamos pensar que lo que se está enviando realmente es esto, como una serie de distintos tipos de datos que son igual al mensaje OSC. Y entonces, para leerlos, tenemos que acceder a cada uno de los elementos. Si pensamos que esto es como una lista, de hecho hay una analogía que me gusta, como si fueran cajoneras, los arreglos, y entonces cada uno de los espacios de ese arreglo es un cajón distinto, que en este caso guarda el tag, un número, un string, otro número. Y esto puede ser una forma muy digamos, libre de interpretar un arreglo. En muchos contextos, por ejemplo, en processing, no es posible tener arreglos de distintos tipos de datos, pero en este caso sí. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, conocer de este mensaje OSC que ya está empaquetado alguno de los elementos, podríamos acceder al índice o al cajón que queremos. En este caso, el primer elemento es el identificador, el segundo elemento es este, y el tercer elemento es este. Entonces, por ejemplo, podríamos, digo, esta es la forma de trabajar en Super Collider, pero más o menos podemos extrapolar la idea a distintos, a otros entornos, por ejemplo, a Pure Data, donde va a suceder lo mismo. Vamos a recibir este mensaje empaquetado y tenemos que desempaquetarlo de alguna manera para conocer la información de lo que estamos leyendo. Por ejemplo, aquí en Super Collider, no es necesario que sepamos cuántos elementos tiene el mensaje, pero en otros entornos tal vez sí es importante. Entonces también esto es algo a considerar. Necesitamos como tener una especie de planeación de qué tipo de información vamos a enviar, cuántos elementos va a tener, qué tipo de dato vamos a enviar. Esto no es realmente complicado porque por lo general podríamos pensar en un primer ejercicio que podría ser este, encender y apagar algo, por ejemplo. Entonces podríamos acceder, de hecho por aquí, creo que eso está acá, en esta estructura que les mencioné, los OSC Dev dentro de Super Collider, podemos generar como una especie de
En este caso, una forma de enviar un mensaje. Y si se fijan aquí, este mensaje ya está sucediendo o ya tiene como esta sintaxis de los arreglos. Queremos enviar el tercer elemento de este mensaje que está por aquí, que fue enviado por, creo que es este send reply. Bueno, esto ya es una forma muy loca de trabajar. Podemos pensar que es un secuenciador como OSC que está como vinculado con otras estructuras de proxy space. Pero si se fijan, tiene la misma sintaxis. Por aquí tenemos el identificador, que es este mensaje retro BDEV, y el mensaje que estamos enviando, que tiene otro identificador ya para enviarlo hacia fuera de Super Collider. Este identificador era para enviarlo internamente y mandamos la información que queremos, que es el tercer elemento de este mensaje. Bueno, es como algo, podemos llevarlo a un lugar muy complejo, pero mientras tanto nos podemos quedar con una forma mucho más sencilla, que sería pues simplemente mandar mensajes fijos. Y si nos da tiempo, de todas formas, creo que, no estoy muy seguro, pero creo que todo esto ya está arriba en alguna parte de mi GitHub, por si les interesa. Esto ha sido un descubrimiento muy grande que he hecho y que me ha latido mucho para justo tener una forma un poco más cercana al proxy space para trabajar OSC. Entonces, sí, digamos que este es el contexto de OSC. Y ahora lo que me gustaría mostrar es, bueno, podemos hablar también de algunos casos ya de implementación de todo esto antes de empezar a ejecutarlo ya directamente en la computadora. Entonces, bueno, ¿tienen algún comentario, alguna duda? ¿Más o menos queda claro cómo funciona el OSC? Voy a compartir esto. Sí, más o menos. Pero pues sí, ahí vamos. Sí, creo que la mejor forma pues también va a ser como ya implementarlo. Eh, hay como críticas que se pueden hacer a todo esto y bueno, me gustaría como ya tal vez no hablar tanto de esto de los tipos de datos de OSC, porque de hecho a esto me enfrenté recientemente con una pieza que hice con Iracema de Andrade, donde yo quería enviar algún tipo de mensaje que estuviera como coordinado de alguna forma con un audio que se generara desde Super Collider. Y bueno, ya hacerlo directamente como con este tipo de sintetizadores, a veces es un poco más problemático que hacerlo directamente con un gesto, ¿no? Entonces, bueno, también eso es como algo importante, cómo podríamos trasladar la gestualidad hacia el envío de mensajes OSC para que no necesariamente fuera como solo encendido, apagado o una secuencia continua, sino que pudiera ser algo un poco más dinámico, interesante. Quería mostrar justo, es que no, a ver, ¿qué será? Sí, ya sé qué. Dejen, nada más busco rápidamente. Sí, ya. Por aquí les voy a compartir un enlace a un toquín que justo sucedió a finales del año pasado. Lo comparto por acá. Y igual de todas formas muestro la pantalla para que podamos ver algo. Es justo un toquín donde estoy utilizando esta forma de trabajar con OSC para controlar los visuales. En este caso, voy a hacer en este caso, los visuales están en el fondo del editor que estoy utilizando, que es Emacs. Y lo que está sucediendo aquí es una cosa muy particular de la forma de trabajar que he encontrado, que si se fijan es básicamente la lógica de Super Collider. Está como bastante jugado. Okay. ¿Así me escuchan bien? Entonces, por ejemplo, por un lado,
está esta parte del editor que estoy utilizando para detonar eventos sonoros, y por acá hice como una ventanita adicional para declarar o para, digamos, implementar los mensajes OSC. Entonces, digamos que esta es la forma que a mí me ha latido de trabajar. Por un lado tengo código que detona el sonido. Por acá tengo el código que controla los mensajes OSC. Y bueno, esta tercera ventana es la de la post-bit, que se imprimen todos los mensajes. Y los visuales quedan al fondo. Aquí todavía no empiezan a aparecer los visuales, pero todo esto funciona como si el editor, en este caso Emacs, tuviera transparencia. Voy a adelantar un poco para que veamos. Tarda en empezar. Por ahí. Y entonces, digamos, el control de los visuales realmente sucede, digamos, en esta parte de lo que digamos, el editor, la parte frontal, los visuales quedan al fondo. Y entonces, aquí también es más fácil, esta forma de trabajar es más fácil monitorear ambas cosas, que era lo que mencionaba al principio. En algunos casos es muy difícil tener el control por un lado de Super Collider, por otro lado de los visuales, pero es posible encontrar soluciones a partir, por ejemplo, de este tipo de características. En este caso del editor Emacs, al fondo están los visuales. Digamos, todo puede existir en la misma pantalla, lo cual es bastante útil. Ok, voy a parar esto. ¿Así me escuchan bien? Bueno, sí, es por el sonido del audio. Voy a tratar de adelantarlo. Voy a quitar completamente el sonido y ya, si quieren, luego lo revisan. Pero digamos, esta es la forma que yo he encontrado de trabajar con OSC, Super Collider y bueno, el envío a distintas plataformas. Aquí al fondo, los visuales se están generando con Three.js, que es este entorno también basado en JavaScript que me gusta. Y entonces lo que estoy haciendo es mandar mensajes OSC a Three.js para que, digamos, tenga algún tipo de resultado. Entonces, si ya vamos a las tripas de todo esto, creo que no estoy muy seguro dónde está eso. A ver, creo que está aquí. Tiene este código la misma sintaxis que vamos a estar utilizando con Hydra, porque de hecho estamos utilizando la misma librería, bueno, del ejemplo que nos compartió, que nos empezó a compartir Olivia la sesión pasada, y el caso de estos visuales. Que digamos, si buscamos la parte de OSC, si se fijan, tiene una estructura muy parecida a lo a lo que ya expliqué. Por ejemplo, aquí tenemos el tag del mensaje que estamos enviando y el mensaje. En este caso, si se fijan, estamos leyendo los argumentos de este mensaje como si fuera un arreglo. Esto que ya había mencionado de pensar los arreglos como si fueran cajoneras. Entonces vamos a acceder a este elemento del mensaje. Digamos que esto también es importante porque tenemos que discriminar de alguna manera la información. Ya utilizamos el tag como si fuera un filtro. Ya sabemos que ese tag va a corresponder a algún tipo de intercambio. Por ejemplo, aquí le puse tiempo. Y entonces, ya dentro del mensaje, ya una vez que, digamos, filtramos lo que está llegando a partir de los tags, asignamos, o en este caso estoy asignando, los argumentos de ese mensaje a una variable que ya se puede utilizar de alguna manera dentro en este caso, de los visuales. Y bueno, ahí son distintas formas, digamos, de estar leyendo lo que entra de los mensajes OSC y asignarlo a algún tipo de variable o algún tipo de parámetro. Entonces,
Sí, digamos, este es como un caso ya aplicado. De hecho, esta es prácticamente el código de los visuales de lo que les mostré. Eh, y, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, entonces vamos ya al caso de lo que nos compartió Olivia la sesión pasada. Solamente nos compartió el repositorio y bueno, creo que yo había quedado en hacer algún tipo de muestra de cómo se puede implementar esto ya en el contexto de Super Collider y también en el contexto de Pure Data, pero la verdad es que no me acuerdo mucho de Pure Data y sí logré hacer ahí como un pequeño ejercicio, pero seguramente quienes tengan más experiencia con Pure Data podrán hacer algo mucho más interesante. Entonces, realmente el repositorio que nos compartió fue este. Ya hice una pequeña variación con con estos archivos que ya interactúan de alguna manera. Entonces, vamos solo a repasar o a leer un poco el README para ver de qué se trata esto. Esta es la librería de OSC que está utilizando Olivia, que es una librería bastante útil, es la que yo he estado también implementando. Y bueno, tiene como esta sintaxis que ya lo estuvimos viendo con el ejemplo que les mostré y es más o menos lo que vamos a estar trabajando. Una de las, pues no sé si llamar limitaciones, pero una de las características ya de trabajar con los mensajes OSC dentro ya del contexto de JavaScript, recuerden, tanto Three.js como, ¿cómo se llaman? Ah, sí, Hydra, también están corriendo en JavaScript. Entonces, digamos que no es posible enviar un mensaje directamente a cualquier aplicación o programa que esté escrito en JavaScript. Del lado de Super Collider, digamos que todo ya está empaquetado, ya está resuelto, incluso también del lado ¿cómo se llama? De Pure Data. Pero en este caso tenemos que generar un pequeño servidor, que fue también lo que mencionó Olivia la sesión pasada. Entonces, por aquí, en este archivo server.js que está dentro de este proyecto, podemos revisar las tripas. Si se fijan, aquí están indicados todos los puertos a partir de los cuales podemos establecer la comunicación. Entonces, para enviar o recibir mensajes dentro de Hydra, es importante tener como esta especie de servidor pequeñito que nos permite enviar o recibir mensajes ya a la aplicación de JavaScript. Entonces, este puede que sea un detalle medio complicado porque hay que tener Node.js para poder imprimir, para poder correr el servidor. Entonces, dependiendo del sistema operativo que tengan, la instalación de Node va a ser distinta. Ahora, aquí también puede que tengamos algunos detalles, por ejemplo, si están creo que en Mac es mucho más fácil abrir la terminal. Es importante esto, todo esto va a correr directamente en la terminal. Quienes estén en Linux seguramente también ya estarán familiarizados. Lo que sí no conozco muy bien es cómo abrir la terminal en Windows. ¿Alguien usa Windows? Ah, sí, pero no sé. Mm, Ok, de todas formas podemos investigarlo. Ya seguramente dentro de voy a poner por aquí Node.js para que veamos las distintas soluciones que existen para instalar esto. En este caso, a mí me está permitiendo descargar Node.js para Linux, que es el sistema operativo donde estoy. Y bueno, habrá como distintas opciones dependiendo del sistema operativo que tengan. Entonces podemos dar clic y no estoy muy seguro. A ver, voy a ver qué hay adentro. Puede que la solución esté aquí en el README para que veamos cómo es posible instalar todo esto. Entonces, dependiendo del sistema operativo en el que estén,
deberán encontrar la forma para instalarlo. En este caso está un poco extraño. Esto creo que es la misma, lo mismo que tenía por aquí. Pero bueno, la ventaja de estar fuera de Linux es que seguramente ya hay instaladores que van a instalar Node de una manera mucho más sencilla que hacerlo directamente con algo como Linux. Entonces, deje nada más, veo que más... Y bueno, me parece que para el caso de Linux también es posible utilizar algún gestor de paquetes para instalar Node.js. Entonces, sí, puede que esta sea la parte como compleja de tener el set inicial para poder ejecutar o para poder enviar mensajes a Hydra. Entonces, dependiendo del sistema operativo que tengan, seguramente aquí les aparecerá algún otro binario, alguna otra información. ¿Qué más iba a mencionar? Bueno, voy a regresar al repositorio de Olivia para que lo veamos. Digamos que aquí también tal vez habría que dedicar algo de tiempo para hablar de cómo podemos utilizar, por ejemplo, este proyecto ya de GitHub. La forma más fácil simplemente es dando clic por acá y descargando todo lo que está por aquí. Porque es importante tener todo dentro del proyecto, sobre todo para poder implementar este pequeño servidor. Entonces, digamos, pueden descargar la carpeta, la pueden tener en su computadora y, bueno, aquí sí podemos hablar de varios detalles de esto que les mencionaba de la terminal, porque en este caso, este programa, este pequeño programa del servidor que estamos corriendo con Node, no va a ser algún despliegue gráfico, no va a tener, digamos, una implementación que podamos ver, no va a abrir ningún tipo de editor o entorno de desarrollo, simplemente es un programa que va a estar corriendo, digamos, al fondo. Y esto también es algo que ya había mencionado Olivia. Con Node podemos correr pequeñas aplicaciones que no necesariamente se desplieguen, por ejemplo, en el navegador, o que tengan algún tipo de resultado gráfico. Y entonces, una vez que ya descargamos todo esto, que ya, ya que tenemos Node instalado, podría ser importante entonces correr todo esto en el contexto de la terminal. Por ejemplo, yo por aquí tengo este proyecto que se llama Hydra OSC, que tiene todos estos elementos que son los que prácticamente están aquí. Esta variación se las voy a compartir por acá. De todas formas, también ya lo puse en el Discord, que digamos ya tiene como algunas modificaciones que de hecho tuve que hacer porque en este caso habría que indicar el puerto. Por defecto tenía este valor, pero si quisiéramos mandar para Super Collider, tendremos que utilizar este otro valor. Entonces, sí, digamos, es importante como descargar esto. Y si queremos ya ejecutar el servidor, seguramente en cualquier contexto de ya el uso de la terminal, dependiendo del sistema operativo, ustedes pueden acceder, digamos, a la carpeta, que es una carpeta que existe en la computadora de manera convencional. Por aquí, de hecho, está la carpeta con todos los archivos. Y entonces, digamos que aquí en la terminal es importante como llegar a esa carpeta. Hay algunos comandos importantes que tal vez podríamos mencionar. Por ejemplo, change directory, que es la forma con la cual cambiamos digamos, de carpeta cuando estamos en la terminal. Por defecto, estamos como en el home, donde tenemos como toda esta
información. El home es lo que está por aquí. Permítanme un segundo. Regreso en un minuto. Ay, listo, perdonen. Entonces, digamos, la cuestión está en, puede que sea como un poco burocrático, pero bueno, lo importante es como ir repasando como esto. Si quieren, puedo hacer como la demostración aquí en la computadora, en mi computadora, y vamos resolviendo problemas específicos de cada quien, porque, pues sí, depende del sistema operativo, depende de cómo, digamos, sí, de la forma con la cual podemos abrir estas formas de trabajar, como la terminal. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo estoy como en el home y con change directory, que es este comando con el cual cambiamos de directorio, podemos entrar a una carpeta donde yo guardé esta otra carpeta y aquí tenemos todos estos archivos. ls es el comando que podemos usar para mostrar todos los elementos de esto. Y entonces, para poder ejecutar el servidor JS, es importante hacer dos pasos que están señalados justo por acá. El primer paso es instalar las dependencias corriendo en npm install. Una vez que ya hayan instalado Node, npm install va a funcionar dentro de esta carpeta. Entonces yo puedo escribir npm install y entonces automáticamente va a agregar los paquetes que necesitamos, que básicamente son los paquetes OSC. Y entonces, ya que está esto, es posible correr el servidor, este servidor OSC con Node Server JS. Entonces yo puedo escribir aquí Node Server JS, doy Enter, y automáticamente ya está corriendo el servidor. Si se fijan, aquí tenemos las características del puerto hacia el cual estamos enviando, podemos leer. En este caso es 57120, que es el puerto que por defecto tiene Super Collider, porque fue, digamos, la forma con la cual ya pude empezar a ejecutar esto. Y entonces aquí podemos seguir los ejemplos o el ejemplo que tiene Olivia. Por ejemplo, está esto. Lo voy a copiar y voy a abrir un Hydra. Voy a cerrar esto y limpiarlo y voy a pegar el código, que es tal cual el código de prueba que está utilizando Olivia. Y aquí podemos hacer la lectura de cada uno de los elementos. Tal vez no es tan necesario, ya están prácticamente resueltos. Y, por ejemplo, aquí están como estos ejemplos para recibir y para enviar OSC dentro de Hydra. Por acá, creo que es posible, bueno, es que no me acuerdo si aparece por acá. Ah, sí, justo esta instrucción es lo que está permitiendo hacer la lectura de los mensajes OSC. Por aquí está. Digamos que esto lo imprime en la consola, que por defecto tiene el navegador, que esto también ya lo habíamos mencionado con, creo que es F12. Entonces, por acá está toda la información de lo que está sucediendo y si sale bien este servidor OSC y si estamos enviando todo, digamos, bien,
vamos a ver por aquí el mensaje que está llegando con esta instrucción. Entonces, lo único, podemos hacer la lectura rápida de este programa. Estamos cargando la librería OSC, estamos guardando en esta variable una nueva instancia del OSC, estamos como abriendo la lectura de los mensajes, y una vez que ya está corriendo esto, es posible utilizar de alguna manera los mensajes que están entrando, que en este caso, para el caso de esta línea, va a imprimir todos los mensajes que lleguen con los tags específicos y los argumentos de esos tags. Y una vez que ya tenemos esa información, podríamos enviar de alguna manera ya interna la información. Por ejemplo, en este caso, lo que está haciendo es leer los argumentos del mensaje que están llegando con Hue, y esto está siendo guardado en una variable, como lo mostré anteriormente. Entonces, la información del mensaje OSC, bueno, aquí está siendo procesada, está dividiéndose entre 255 y se está guardando en la variable que más adelante ya se puede utilizar de alguna manera. En este caso, se está utilizando por acá. Y este otro ejemplo es un ejemplo mucho más sencillo, es cómo podríamos enviar un mensaje dentro de Hydra hacia cualquier cosa. Entonces, por acá ya está corriendo el servidor. Esto quiere decir que ya podría estar leyendo en esta instancia de Hydra. Lo que está sucediendo es que el servidor en todo caso sirve como una especie de proxy para poder enviar datos o información OSC dentro del navegador. Entonces voy a cambiar a Super Collider para que veamos dónde quedó. Creo que era otro archivo. Este. Y entonces podemos hacer la prueba con estos ejemplos sencillos. Este primer ejemplo es para enviar mensajes OSC. Entonces recuerden, enviamos un mensaje a una dirección, en este caso es mi propia computadora, a este puerto, que de hecho es el puerto que estamos utilizando por acá, a partir del cual Hydra va a estar leyendo como la entrada. Y por aquí yo puedo enviar un mensaje con un tag específico, con un identificador y con cualquier clase de información. Entonces, por acá, ay, ¿qué es esto? Voy a cerrar esto. Por ejemplo, podríamos utilizar este tag genérico, o podríamos escribir cualquiera. En este caso, Olivia estaba utilizando Hue. Y entonces aquí también es importante tener en cuenta esto que había mencionado antes, de que, ay, perdón, ahí está. Tenemos que también conocer qué tipo de información vamos a enviar, porque si se fijan, si yo enviara este tag Hue y esta información, el primer elemento del mensaje es una cadena de texto. Y si regresamos aquí a Hydra, el problema es que la cadena bueno, el primer parámetro del argumento de los mensajes o del mensaje que estamos enviando está siendo leído como si fuera un número, justo por la operación de división entre 255 que está por aquí, lo cual puede ser bastante problemático por esta especie de contradicción de los tipos de datos. Si yo quiero aplicar una división a de hecho podemos hacer la prueba en Super Collider a ver si lo logra. Por ejemplo, yo puedo poner texto y vamos a ver qué pasa si lo intento dividir entre un número. Si se fijan, aquí hay un error, justo por la contradicción de los tipos de datos que estamos utilizando. A pesar de que yo puedo mezclar, permítanme. Sí, perdón. A pesar de que podemos enviar tipos de datos específicos o intercalarlos, por ejemplo, en este caso, una cadena de texto, un número, si ya queremos mezclarlos, puede que tengamos contradicciones. No podemos dividir
una cadena de texto entre un número, a pesar de que sí podemos mezclarlos de alguna manera. Entonces, esto es importante. De hecho, si quisiéramos realmente enviar este mensaje, tal vez deberíamos quitar esta cadena de texto para enviar solamente un número. Y por acá, ya dentro de Hydra, podemos ejecutar todo el código. Ahí está. Y bueno, por aquí marcó como algunos posibles errores. Pero bueno, no importa. Vamos a hacer la prueba. Aquí dentro de la consola debería imprimirse el mensaje OSC. Podemos hacer primero la prueba con algo que no sea hue, sino tal vez otro tag. Y entonces aquí dentro de Super Collider podemos dar clic o podemos declarar, recuerden esto se hace con Shift Enter, la primera línea, que es esta, la línea que determina hacia dónde queremos enviar el mensaje y luego el mensaje. Y si volvemos aquí al navegador, si se fijan, se imprimió el tag que estábamos utilizando, otro tag, y el número que estábamos utilizando. Yo puedo cambiar el número, por ejemplo, podría escribir aquí 100 y automáticamente se imprime el tag y el 100. Podríamos hacer la prueba también con esta, con un string. Y también se imprimen, digamos, los dos elementos. El tag, el string y el número. Entonces, podemos ya ver si esto funciona. Ya pasando directamente el tag hue y un número. Podemos cambiar entonces esto, hue y un número 100. Voy a tratar de hacer esto para que veamos si tiene efecto directamente en lo que está aquí. Ya cambió el parámetro, justo porque ya estoy pasando el tag indicado con el tipo de dato que corresponde. Y yo puedo cambiar los valores del mensaje que estoy enviando. Por ejemplo, ahora quiero enviar 10 y cambia automáticamente. Puedo enviar 50. Y entonces todo esto está asociado a un tipo de información. Si se fijan aquí, lo que está sucediendo es que podríamos enviar 255, que es este valor. Y lo que está sucediendo es que este número 255 está siendo dividido entre 255, justo para adecuarse, digamos, al posible rango de valores de... hay un mini delay. Entre que se ejecuta y que se... entre que se ejecuta y se... bueno, se ejecuta acá y se realiza por acá, ¿no? Pues parece ser que sí, voy a hacer la prueba. Sí, hay como un mini delay que no estoy muy seguro si tendría que ver con cómo está siendo leído el mensaje OSC. Entonces, bueno, esta es una característica tal vez a considerar. No estoy muy seguro cómo se podrían resolver los problemas de, por ejemplo, acortar como estas duraciones entre que es declarado el valor y existe el cambio. Esto podríamos preguntárselo a Olivia en la siguiente sesión. Pero bueno, mientras tanto es el ejemplo como más sencillo utilizando el mismo código de Olivia, utilizando esta ligera variación en Super Collider. Y bueno, también podría suceder lo mismo para el caso de Pure Data, donde podríamos, por ejemplo, hacer el mismo ejercicio. Pero bueno, antes de continuar, solo me gustaría preguntarles si tienen alguna duda, algún comentario. Muy bien, bueno, mi propuesta es tal vez, ya digamos, falta media hora para terminar esto, entonces tal vez lo que podemos hacer es hablar un poco de todo esto, hablar de
terminar la explicación, pues, de cómo se puede implementar esto. Con una tijeras, yo lo hago con tijeras. Si quieren podemos dedicar algún momento de la semana o ahí en el Discord, ya estoy como más al pendiente, por si quieren ya implementar esto en sus computadoras. Entonces voy a pasar a tratar de resolver esto mismo en el contexto de Pure Data. Y si nos da tiempo, podemos hablar de cómo podemos enviar mensajes desde Hydra a estos entornos. Entonces, voy a abrir este archivo. A ver, permítanme un segundo. Listo. Entonces, así, estábamos en que había que hablar de Pure Data. Y por aquí quedó. Tengo el archivo que también está en este repositorio que generé, tanto el código que acabo de utilizar para enviar mensaje a Hydra, como también el patch de Pure Data están ahí. Entonces, creo que es este. Sí. Por aquí está este patch que básicamente hace lo mismo que estábamos mencionando antes. Ahora, aquí hay un problema porque todavía estoy tratando de acostumbrarme a pensar en la lógica de Pure Data, pero vamos a ver si funciona. Ahí está. Entonces, voy a aumentar un poco el tamaño de todo esto para que veamos. Estos dos como pequeños programas de Pure Data hacen exactamente lo mismo que ya habíamos mencionado. Por un lado está primero este que está en la izquierda, que lo que hace es leer los mensajes OSC. Si se fijan por aquí tenemos que especificar el puerto hacia el cual estamos escuchando. Y por acá OSC parse, me gusta decir como si fuera parse, lo que hace es justamente leer este mensaje que está llegando en la lógica de OSC. Y bueno, ya después podemos poner todos estos elementos como si fueran una lista. Y entonces aquí también es lo que les mencionaba, de que necesitamos saber el tipo de dato que estamos recibiendo, porque si yo trato de imprimir, por ejemplo, creo que en este caso le llaman símbolo, pero es, digamos, la lógica de hablar de strings, de la concatenación de caracteres. Si yo mando un número y lo quiero leer como si fuera un string, voy a tener un error. Lo mismo al revés, si yo quiero mandar un número y lo quiero leer como si fuera un string, también va a haber un error. Entonces es importante saber qué tipo de información estamos enviando y cómo queremos que llegue. Este otro programa, el programa que está a la derecha, lo que hace es enviar el mensaje OSC. Y entonces utilizamos esta instrucción netSend para enviar el mensaje. Necesitamos indicar de alguna manera la información del destino, que es lo que ya también había mencionado. En este caso, localhost, que es equivalente a la misma computadora y el número de puerto. Como por defecto ya está utilizando como por defecto el servidor OSC que corrimos con Node está leyendo 57120, vamos a utilizar el mismo número. Y entonces ya con esta instrucción seteamos las características de la dirección y el puerto hacia el cual queremos enviar todo esto. Y entonces esta información que puede existir de esta manera la podemos formatear y aquí creo que ya me acordé, es el tag que queremos utilizar. Entonces voy a editar esto para agregar, por ejemplo, ya el tag hue, que es el que estamos leyendo por acá en Hydra, y puedo enviar solamente un valor, por ejemplo, ahí,
Este no. Ah, ok, sí, es lo malo de... las- voy a quitarlo. Adiós. 100, por ejemplo. Voy a volver al modo como fijo y vamos a ver si esto funciona. Podemos conectarlo y no, creo que no está funcionando, pero podemos ver también aquí si está llegando esta información. Ah, estoy mandando al puerto de super... Ah, sí, claro. De hecho, por aquí estamos mandando a 41.23.4. Sí, gracias, Hernani. Entonces tenemos que cambiar este número para que coincida con el puerto ya que está leyendo Hydra, que es 4, 1, 2, 3, 4. Ahí está. Ah, sí, ya me acordé porque aquí estaba 57.120. Empecé a hacer las pruebas mandando mensaje de Pure Data a Super Collider. Entonces voy a regresar al modo fijo. Hago esto y bueno, ya no vi si funcionó por acá. Podemos cambiar esto para que tenga... Ay, ¿cómo es? Poner... Esto es un mensaje. Sí. Y podemos alternar, por ejemplo, con 50. Voy a conectar esto por acá. Y quito el modo edición. Y entonces no está funcionando. 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4. Voy a ver si sí está llegando el mensaje. Pero creo que no está llegando a, en este caso, a la bandera Connect. Sí, no, creo que no lo está recibiendo. Por acá en Hydra 41 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 Connect. Qué raro. No lo está leyendo del lado de Hydra. A ver, regresemos por acá al Super Collider. Por ejemplo, aquí he estado utilizando este test para leer todos los archivos, digo, todos los mensajes. Voy a hacer la prueba a ver si es problema de la conexión que está sucediendo entre Pure Data y Hydra. Entonces voy a regresar al modo edición. Voy a cambiar a 57.120 para enviar a Super Collider y ver si sí alcanzan a llegar los mensajes por allá. Voy a quitar esto. Aquí sí llegan, a Super Collider sí llegan. Entonces, ha de haber algún tipo de asunto relacionado con el puerto. Voy a regresar al otro modo con el, a ver, dejen 4, 1, 2, 3, 4, sí. Que de hecho el que estaba leyendo desde el principio, 4, 1, 2, 3, 4. Tengo también la ligera sospecha. Sí, es justo lo que estaba pensando. Por aquí Hernani dice que la conexión está tomada por Super Collider. Es decir, Super Collider estableció esta conexión entre Hydra en ese puerto y, digamos, Hydra está leyendo directamente de esa aplicación y no de esta otra. Entonces, tal vez lo que podemos hacer es reiniciar esto. A ver si... Ahí está. Vamos a hacer la prueba con... Voy a hacer esto un poco más pequeño. Modo fijo. No. Qué raro. Bueno, voy a recompilar. Bueno, tal vez podría también cerrar esto. Yo creo que todo esto lo puedo descartar.
Bueno, y también, a ver, voy a dar actualizar. Ahí está. Declaré todo el código para que pudiera leer la librería e implementar los mensajes OSC. Y entonces vamos a ver. Qué raro, no está 4, 1, 2, 3, 4. Porque ni siquiera se están imprimiendo por acá en la consola los mensajes. Bueno, voy a trabajar sobre de esto porque la verdad es que tampoco estoy muy familiarizado con el trabajo con Pure Data. Solo para ir descartando opciones es VV. Voy a quitar este. Bueno, ahí ya por lo menos llegó un error por acá. ¿Esto qué? Emilio, Sí. ¿puedes poner tu post window de Pure Data? A lo mejor ahí Claro. dice, Aquí está. Sí, de hecho ahí había bastantes errores. Aquí ya lo perdí. ¿Dónde? Está por acá abajo. Key codes. Órale. Sí, por acá. De hecho, marcó justo el error, ¿no? De que la dirección ya estaba siendo usada. creo que puedes poner otra bandera así que diga disconnect, o sea, junto a la de connect, haces una bandera igual, pero que se llama disconnect para Y ya vi, desconectarlo. ya vi cuál es el otro problema que seguramente está sucediendo aquí. Estamos mandando un mensaje y no estamos mandando realmente un número. Entonces voy a hacerlo de disconnect primero. A ver, por aquí. Mensaje, ¿no? Lo voy a quitar por acá. Y voy a quitar estos porque aquí están, lo estamos mandando, fue justo lo que les dije. Estamos mandando un mensaje, no un número. Después de NetSend, también puedes poner un toggle para que veas cuando está prendido y apagado. Se pone un tachecito y cuando le pones disconnect se quita el tachecito, como para que tengas información visual. Exacto. De este. Ajá. Y puede ser que también te falta el tag de binario. Ya ves que dice "-u" Sí. y pones el "-b". Puede ser que también. Sí. A ver, entonces, probemos. Quitemos eso. Bueno, no, sí faltó todavía poner algún número. ¿Cómo es aquí? Ok. Mm, mm, mm. No, se puede. Poner número. Ahí está. Permítanme. Bueno, voy a tener que hacer un pequeño cambio de sonido, entonces creo que lo puedo lograr solamente desconectándome. Creo que ya sé qué está pasando. ¿Qué? Es que mira, tú le estás diciendo ahí en Pure Data que reciba en el puerto 41234. Entonces Pure Data agarró ese puerto también. Entonces creo que tienes que desconectar ese puerto Ya, claro, porque estás como. Exacto. voy a cambiarlo. Voy a nada más a moverme un segundo, entonces yo creo que regreso como en un minuto. Ya terminamos este pequeño como muestra. Entonces, permítanme un segundo.
Listo, estoy de vuelta. ¿Me escuchan? Sí, Súper. Entonces, sí, perdonen, tuve que cambiar de espacio de trabajo, pero ya estoy por acá. Nada más termino de conectar algunas cosas. Ah, bueno, por acá, ay, ¿cómo se hace esto? A ver, ok. Sí, ya volví. Aquí estoy. ¿Sí me escuchan bien todavía? sí. Súper. Sí, entonces vamos a hacer la prueba. Por aquí también Abraham hizo una pregunta. Yo quiero controlar parámetros de Pure Data y a la vez controlar también parámetros de Hydra con un sensor ultrasónico y un Arduino Uno. ¿Me serviría el uso de OSC para mi inquietud? Sí, yo creo que si es como información que se está leyendo desde un controlador, desde un sensor, digamos que si lo que quisieras es leer los datos específicos de ese sensor, pues Hydra podría estar leyendo todo esto con OSC. Entonces, sí, digamos que sería la forma de trabajar, sobre todo si el entorno en el cual pues ya estás familiarizado, como por ejemplo Pure Data, pues podría mandarse vía el mismo Pure Data, ya como mensaje OSS. Entonces, vamos a hacer la prueba de esto. Sí, Hernani mencionó todo esto del puerto, que era una contradicción, de hecho estaban como invertidos. Um, lo que yo no me acuerdo es cómo podemos cambiar este valor de Ah, cero. con Control Shift, para que no te cambies de modo de edición, pones Control Shift y presionas en la cajita y dejas presionar el mouse y le das para arriba y para abajo. Control Pero, Shift, ajá, no. ¿no? Si no, te cambias a modo de edición y, Sí estoy en modo edición, ¿no? perdón, a modo de no El, edición. el otro modo. Luego le das clic ahí a la Sí. cajita. Ahí Ya, está. ya, 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 ya. Sí. Entonces, vamos a hacer la prueba. Voy a refrescar acá a Hydra para que no... bueno, mandó un error hace rato, que yo creo que tenía que ver con el tipo de dato que estábamos tratando de procesar. Ahí está. Entonces, vamos a ver si esto funciona. Bueno, hace falta conectarlo. No, creo que no está funcionando. Creo que lo que vas a tener que hacer es salvar el patch, cerrarlo, porque no hay forma de decirle que ya no lea el puerto que está en conflicto y, y vuélvelo a abrir. Va. Entonces, cierro todo el programa, ¿no? Sí, Y lo vuelvo a abrir. Y abrir. No. Slash. Sí, Hydra. Sale súper chiquito. Ahí está. Entonces lo conectamos y cambiamos este valor. Y por acá, dentro de Hydra, no está llegando información. Pero hace rato sí llegó algo, ¿no? A ver, No, yo no recuerdo. voy a poner un mensaje solo para hacer la prueba y voy a poner, no sé, 100. Solo para ver si algo puede llegar de esta otra forma. Ahí está. Y vuelvo al otro modo. Ok, esto está un poco extraño. A ver, voy a volver a refrescar por acá. Bueno, aquí dice que ya está conectado. Qué raro, en algún momento. Bueno, no estoy muy seguro si. Sí, creo que colapsó.
el servidor, por eso también no estaba llegando nada. Entonces voy a correrlo otra vez. Ejecuto esto, ahora sí marca todo bien. Y ahí está. Estamos cambiando los valores de hue desde Pure Data. Y bueno, pues parece que también tiene este como pequeño retraso, pero es un poco menos notorio, porque aquí lo que está sucediendo es que pues, estamos mandando el continuo de datos, que fue lo que les comenté. El continuo de datos puede ser una forma un poco más interesante de solamente alternar entre 100, 200, sino que aquí ya estamos enviando como toda la secuencia de números como, digamos, continuos, entonces por eso da esta sensación como de graduación. Entonces voy a grabar esto, este sketch, voy a actualizarlo para que lo puedan utilizar. Una vez que ya está resuelto el problema de Node, de ejecutar el servidor, pues es mucho más fácil implementar esto. Creo que en NetReceive puede poner el puerto 3000 NetReceive para que no tengas el de Collider. Sí, el asunto con eso es que acá en el servidor de server.js, voy a quitarlo, tendríamos que editarlo porque aquí lo que estaba haciendo era leer el puerto 57.120 justo para que entrara por Super Collider, pero podríamos agregar por aquí una instrucción adicional justo para no generar contradicciones. Si en el futuro quisieran utilizar Pure Data, Super Collider y Hydra, podríamos poner un puerto adicional que fuera el 3000, por ejemplo, ¿no? Y entonces aquí podríamos comentar este puerto que es el de Super Collider y podríamos descomentar el puerto de Pure Data. También esto lo voy a guardar para que quede como referencia. Y entonces, dependiendo de la aplicación que quieran utilizar, digo, también podríamos ver las formas de generar como múltiples conexiones, ya no solamente entre dos aplicaciones, sino entre más. Pero yo creo que lo deseable es partir solamente de una, ahora que más o menos estamos descubriendo o implementando como esto de los servidores. Y podríamos, sí, alternar entre los puertos dependiendo de si queremos estar enviando de Super Collider o enviando a Super Collider más bien, o enviando a Pure Data. Entonces voy a hacer esta modificación también para que no se quede guardado el 3000. 3 aplicaciones mandando por internet datos de sensores. Sí, eso es, creo que sería como un buen ejercicio para ir como resolviendo. Entonces, bueno, ahora ya quedan 5 minutos, pero bueno, está aquí la demostración. Ya no me dio tiempo de probar el modo con el cual podemos enviar de Hydra a tanto Pure Data como Super Collider, pero aquí están los códigos para hacerlo. Esta primera parte del programa, justo lo que va a hacer es imprimir los mensajes que lleguen ahora del puerto 3000, que con la modificación que hicimos aquí, ya puede estar como enviando hacia allá o enviando hacia Super Collider. En el caso de Super Collider, creo que ya se fue. Por aquí está. También está el código para leer en SC Hydra. Esta segunda parte, de hecho aquí podríamos quitar esto porque ya no lo estamos utilizando. Aquí, por ejemplo, este OSCDF está leyendo independientemente del puerto en el que llegue. Esto me gusta mucho de Super Collider porque justo pues permite no entrar como en estos conflictos de el puerto que ya se está utilizando de un lado o del otro. Incluso, por ejemplo, a mí me costó algo de trabajo entender la lógica del servidor OSC de JavaScript, justo porque pues, no está como bien documentado. Bueno,
a mí me lo pareció así, como cuál sería el puerto que estamos utilizando para enviar y para recibir. Entonces aquí podríamos simplemente activar este OSCDEV y ahora no va a funcionar porque no está corriendo el servidor OSC, pero por aquí en la última parte del ejemplo que tiene Olivia está, digamos, el código que lo que hace es justamente empaquetar de alguna forma la información a partir del tag y de, digamos, cualquier cosa que queramos enviar. En este caso, una cadena de texto, pero también puede ser el número o pueden ser varias cosas, varios números. Y esto ya es para enviar de Hydra a cualquier otra plataforma. Esto, por ejemplo, podría ser útil si a lo mejor ya hay sintes o algún tipo de interacción corriendo dentro de Super Collider y tal vez quieran concentrarse más en la modificación del código de Hydra, que digamos es como la forma contraria a lo que yo expliqué antes. A mí, por ejemplo, me gusta más, digamos, ir manipulando los parámetros desde Super Collider y que esto tenga como ya resultados visuales que se puedan poner al fondo, pero también puede ser el caso contrario. Podrían utilizar el mismo Hydra y su sintaxis para enviar mensajes a algo que esté corriendo de fondo, puede ser Pure Data, puede ser Super Collider, y entonces, digamos, el control estaría del lado de Hydra y toda esta ejecución que está de fondo podría estar del lado de los motores de audio. Entonces, bueno, esto es como esta pequeña explicación de lo que es OSC, de cómo se puede utilizar en el contexto de Hydra. La parte problemática, digamos, es esta del servidor JS. Y bueno, también la otra parte problemática es el tipo de dato que estamos enviando. Creo que yo traté de mandar un mensaje hace rato desde Pure Data. De hecho, voy a quitarlo porque igual puede generar un comportamiento como que tuvimos hace rato, que creo que fue lo que hizo que colapsara el servidor JS. Entonces, digamos, ahora pues estamos haciendo pruebas, no importa, podemos volverlo a levantar. Pero si esto es una presentación, pues puede que sea un problema de repente así, ¿no? Abrir la terminal. A veces a las personas no les gusta, pero bueno, a mí no me importa. Creo que es como algo que también es parte del proceso, digamos, ¿no? Entonces voy a guardar esto ya con las últimas opciones. Y bueno, ya, funciona. Entonces, ahí están, digamos, los códigos, son códigos muy sencillos, de hecho en este caso ni siquiera están implementados en el contexto de algo que realmente esté ejecutándose tanto en Pure Data como en Super Collider, pero bueno, ustedes ya pueden ir como complejizándolo o integrándolo. La parte, digamos, tal vez más complicada o no tan deductiva de la lectura y el envío de los mensajes OSC, pues ya está por acá. Entonces, voy a subir los cambios y esto va a aparecer en el repositorio de GitHub que les compartí al inicio, que es el que está por acá. Todavía no me he animado a proponer como que esto ya se integre al repositorio de Olivia, justo porque todavía estaba como explorando estas pruebas. Ahí, no sé por qué le puse, ahí está. Sí, estaba como todavía resolviendo estas pruebas. Del lado de Hydra, solo como ya un detalle para ir cerrando, lo importante en todo caso es cómo estamos utilizando estos parámetros. En este caso, por ejemplo, estamos asociando el mensaje OSC a una variable, que en este caso es hue, y que ya se puede utilizar de alguna manera dentro de la sintaxis de Hydra. Entonces, digamos, esta es la forma como del lado de Hydra, donde tenemos que proceder, digamos, el resultado de lo que estamos recibiendo y guardarlo en algo que se pueda utilizar ya dentro de Hydra, en este caso la variable hue. Pero así como puede ser la variable hue, puede ser otro tipo de variables, podemos mandar más mensajes que controlen más parámetros y que no solamente sea uno solo el que esté cambiando. Bueno, entonces sí, tal la explicación, el código lo subo al rato y bueno, pues ¿tienen alguna duda o comentario? Ok,
Pues digo, ahora tal vez solo quede que ustedes puedan ir haciendo estas pruebas y también tratando de ejecutar la lógica de los mensajes OSC en sus computadoras, y si quieren, pues entre Olivia, yo y Marian podemos estar al pendiente del Discord en caso de que tengan como alguna dificultad, algún problema. Eh, Tal vez hace falta en todo caso pues encontrar estas soluciones de cómo instalar nodes en los distintos sistemas operativos, cómo abrir la terminal, acceder a todo esto. Creo que son como varias capas como de problemas secundarios que hay que ir resolviendo. Entonces, pues también si hubiera como el interés tal vez en resolver esto de manera pues presencial, tal vez ya vernos para trabajar directamente con las computadoras, creo que sería más sencillo. Entonces también podemos discutir esto de cara a lo que va a suceder después de la última sesión. La última sesión, como dijo Jorge David, va a suceder la siguiente semana. Va a venir Olivia. Podemos aprovechar para preguntarle los últimos detalles de las dudas que tengamos con respecto a Hydra, y tal vez después ya podemos dedicarnos a implementar y correr todo esto de manera específica para los proyectos. Solo como un comentario, pues digamos que esta es la forma o la aproximación más performática, digamos, lo que podría suceder con Hydra. Entonces también tengan eso en cuenta. Puede ser algo fijo, puede ser algo como más performático. Y bueno, las aproximaciones o las posibilidades ya más o menos están puestas. Esta parte de las páginas web que pueden existir por sí mismas, o el hecho de tener como un sistema que permita cambiar dinámicamente los parámetros de Hydra y cómo esto puede corresponder a algo que esté sucediendo en algún motor de audio, como más hacia la parte de interpretación. Entonces, digamos, son los caminos. A mí, sinceramente, me gusta como más la parte como pues de tocar, de hacer como un mini sistema para ir detonando eventos y que esto tenga correspondencia entre sonido, entre imagen, pero digamos, hay también esta otra parte de las piezas fijas, que es algo que también está, bueno, es interesante y que el contexto web pues posibilita mucho. Muy bien, entonces ya no recuerdo si quedamos de hablar de algo de la presentación que mencionó Jorge David. Eh, ¿Ustedes qué piensan? Sobre participar, pues yo sí voy a participar. Ok, eh, entonces tal vez podemos justo aprovechar el pretexto de la participación de quienes quieran participar para seguir como ya resolviendo los problemas de manera específica en sus computadoras, como esto de instalar Node, lo que sea, ¿no? Y podemos entonces tener como ese plan. Eh, ¿Alguien más va a participar o quiere participar? Yo no puedo participar. Aviso. Ok, sí, no te preocupes. Pues supongo que Jorge David lo mencionó para saber cuántas personas van a estar involucradas, cómo ir generando como, pues sí, como los sets, si es que hubiera como sets, o las personas que fueran a tocar en esto y cómo se distribuiría el tiempo. Y pues a mí también me gustaría participar, solo, pues sí, sería ver de qué forma. Sí, también está interesante esto que dijo Jorge David, de que pues también como colaborar en modo equipo, pues también luego es como enriquecedor y bueno, puede ser como, se puede como ampliar, digamos, los resultados, pues, sí. Así yo también me gustaría participar, no sé muy bien cómo, porque todavía me siento como a veces recién pudiendo implementar ciertas cosas, pero de todas maneras sí, porque así podemos seguir todo lo que queda del curso con el resto y tener como un trabajo orgánico, comunitario, de presentarnos ya. Va. Sí, pues yo voy a presentar un taller, por lo que pues voy a estar allí en ese evento bank, pero lo voy a hacer online. Entonces todavía no sé si hay una modalidad híbrida, tal vez
puedo participar o tengo que organizarme de otra manera para ese día poder estar presencial aquí en la ciudad. Porque sí voy a dar el taller, pero va a ser online. O sea, no voy a estar ese día en el espacio. Ya. Entonces, bueno, todavía no podría, o sea, me gustaría participar, pero no sé, bajo la modalidad presencial, creo que ese día no voy a poder. Va, pues lo comento de todas formas, o sea, según entendí, de o sea, la siguiente es la última, viene Olivia, y la siguiente es cuando se reúnen ya, como digamos, en este otro espacio ya más amplio de todo el seminario, y tal vez ahí ya vamos como definiendo esto. Mientras tanto, pues le puedo decir a Jorge David lo que me comentaron, pues vamos viendo. Y bueno, ya para cerrar, pues solo más o menos ya está documentado, por lo menos en esta grabación, en los repositorios de GitHub, cómo hacer esto del OSC. Y pues yo sugeriría que para la siguiente sesión pues ya también tuviéramos como preguntas concretas hacia Olivia, pensando que pues va a ser tal vez la última vez que por lo menos en este espacio de cuando nos vemos a las 12 podamos hablar con ella. De todas formas, pues también recuerdo, o sea, Olivia y toda la comunidad que colabora con Hydra, pues también puede resolver problemas, ¿no? Fuera de este seminario, y pues si escriben, pues las personas por lo general tienen la disposición a responder. Entonces, sí, muy bien. Bueno, ¿hay algo más que tengamos que revisar? Creo que no. Muy bien, entonces, si ya todo está resuelto, si no tienen dudas ni comentarios específicos, podemos terminar por hoy y nos vemos la siguiente semana. De todas formas, pues también trata de estar pendiente del Discord. Sale, muchas gracias. Sí, no, pues gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bye, Emilio. Gracias, que estén bien.